ha dado al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? Y esta noche estamos desde San Miguel, desde la Catedral Nuestra Señora de la Paz. Quiero enviarles un saludo a todas esas personas que nos están siguiendo a través de estos medios, para que sea el Señor que les bendiga y también la Virgen de la Paz que los proteja en todo momento. Un saludo para todos nuestros seguidores de Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y también en Colombia tenemos allá algunos suscriptores. Que sea el Señor que les bendiga siempre. Por eso sean bienvenidos a este programa ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? Reciban un cordial saludo, estimados hermanos, de su servidor Freddy Edgardo González, de la Fraternidad de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Por este medio quiero aprovechar también para mandar un saludo a todos mis hermanos de misioneros apóstoles de la Palabra de El Salvador, a nuestro hermano Ezequiel Ochoa, felicitarlo por esta iniciativa de evangelizar a través de los medios de comunicación. Queremos compartir la reflexión de este día, lunes 22 de abril, del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él la llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas le siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrar pasto. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis estimados hermanos, como decía hace un momento, nos encontramos en el contexto de esta maravillosa festividad de Jesús el Buen Pastor. El día de ayer recordábamos el Evangelio, era siempre el de San Juan, ¿verdad? Donde se nos habla de cómo Dios quiere pastorear, Dios cómo quiere llegar a su pueblo a través de enviarnos a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero no termina ahí, no termina en que Dios envía a su Hijo y bueno, su Hijo padece, muere, resucita y nada más ahí, no, sino que también hay algo más que continúa, y es que Jesús funda su iglesia y con una finalidad. Y la finalidad es para Él personificarse de una manera tan propia, tan única en la iglesia, que como católicos, como cristianos católicos, pues decimos, pues es desde ahí donde Él quiere cuidar a la humanidad. Encontramos ahorita en este evangelio que acabamos de leer, dice: yo soy la puerta, ¿no? Yo soy la puerta. Entonces, es interesante poder mirar todos los que somos creyentes, queremos tener esta salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero para podernos salvar, esta salvación se encuentra en la iglesia.
y es a través de ella donde Jesús nos ha dejado los medios para cómo salvarnos. No es solamente querer ser salvado, sino acatar cada una de aquellas normas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. ¿Cuáles normas? Los sacramentos, ¿verdad? Hoy hay muchas personas que quieren salvarse, quieren entrar por esa puerta que les hace tener ese contacto directo con nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces no quieren estar en la iglesia que Cristo fundó. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? ¿Cómo? Es algo iluso querer pensar que existe otra manera, existe otra vía de comunicación con nuestro Señor queriendo apartar la iglesia. Ciertamente sabemos de que se habla de la revelación natural, la naturaleza misma nos habla de la existencia de Dios, sí, es correcto, pero también nosotros tenemos que aceptar aquello que nuestro Señor dijo. Por ejemplo, dice ahí en San Mateo capítulo 7, versículo 21, no basta con que me digan Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que vivir la praxis de los sacramentos. Nuestros hermanos no católicos, a quienes amamos mucho, pues viven una vida alejada de esto. ¿Por qué? Porque no creen. Pero también tenemos otra porción de hermanos que no son protestantes, pero que están dentro de nuestra iglesia, pero que tampoco se confiesan, por ende tampoco comulgan. Entonces, ¿de qué les sirve? Entonces, ellos no pueden entrar a comer ese pasto, como nos dice ahorita el Evangelio que hemos leído, ¿no? Si nos encontramos en el redil donde Cristo es nuestro pastor, pues podremos encontrar aquello que nuestra vida necesita para sentirnos realizados, ¿verdad? Miramos que hoy muchos dicen, no, yo no puedo comulgar, ¿por qué? Porque vivo en una vida irregular, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese cualquier situación de pecado que alguien no quiera dejar, ¿no? Entonces, pero soy católico, creo en la Virgen, sí, pero tampoco le rezas. Bueno, el protestante no se confiesa porque no cree, no comulga porque tampoco cree, no le reza a la Virgen porque tampoco cree, pero habemos personas que estamos dentro de la Iglesia Católica y también vivimos lejos, entonces en este contexto donde tenemos que ver qué tanto me encuentro en esa cercanía con Jesús el buen pastor, ¿verdad? Entonces no basta con conocerle, no basta con solamente oír el Evangelio. Es así, mis estimados hermanos, como en este contexto que nos encontramos de Jesús que quiere pastorear a toda la humanidad, y lo decide hacer a través de la iglesia. Por eso esas palabras tan importantes de Mateo capítulo 10, versículo 40, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Estos son palabras que deben de cuestionar todo nuestro entorno en el que vivimos, nos desplazamos. ¿Por qué? Porque así como un obispo, un sacerdote, tiene la misión fundamental de guiar, orientar para Dios, así también los padres de familia. Todos estamos invitados a poder participar en ser portadores de estas características como pastores. Por eso es importante que oremos mucho por las vocaciones, para que surjan nuevos sacerdotes, santos, y los que ya están encaminados pues o estamos encaminados en esta vida religiosa, también Dios nos vaya santificando día con día. Pues vamos a encomendarnos ante la presencia de Dios, vamos a orar para que el Señor nos bendiga grandemente a la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios bueno, misericordioso, te damos gracias porque en esta semana nos recuerdas que no estamos solos, que te tenemos a ti como nuestro pastor, que cuida de nosotros. Gracias por pastorearnos, gracias por dejar tu Santo Espíritu, que es quien nos ilumina y nos conduce siempre por el camino del bien. Te pedimos por todos nuestros sacerdotes, amigos, conocidos, por los sacerdotes de nuestra fraternidad misionera, apóstoles de la palabra,
por este proyecto de evangelización de nuestro hermano Ezequiel. Bendícelo para que pueda llegar a muchas más personas y así poder contribuir para ese sueño tan anhelado de que haya un solo rebaño como hay un solo pastor. Virgen Santísima, e intercede siempre por todos nuestros proyectos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nuestra Madre Santísima nos bendiga siempre. No basta creer en Cristo, hay que obedecer. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este subprograma ¿Cuánto sabes de la Iglesia Católica? En esta noche estamos transmitiendo este tema desde la Catedral de San Miguel, Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de esta ciudad, que es de las más grandes o la más grande de la zona oriental. Hemos venido hasta acá para compartirles ese tema a cada uno de ustedes. Si han seguido ustedes nuestros contenidos, hemos visto sobre la iglesia, sobre el bautismo y también sobre la jerarquía de la iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre la salvación personal y como siempre lo vamos a hacer utilizando este libro. La respuesta está en las Escrituras. Si a usted le interesa, pues no dude en preguntar, en consultar dónde lo puede obtener y se puede comunicar con nosotros y que también nosotros con gusto se lo haremos llegar hasta donde usted vive. Muy bien, la salvación personal. Hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿quién se va a salvar? ¿Cómo tenemos que hacer para obtener la salvación? En primer lugar, Jesús es el que nos da la salvación a cada uno de todos nosotros. Y en segundo lugar, la salvación la vamos a obtener por medio de la iglesia que Él fundó, como lo hemos visto en uno de los temas anteriores. O sea, de que sí, Jesús da la salvación, pero lo da por medio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que la salvación nosotros no la podemos obtener solo diciendo, no importa, no necesito ir a la iglesia para alcanzar la salvación, porque hay muchas personas que así lo dicen. En el término protestante, dice el protestante, mire, para alcanzar la salvación, lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor. Y hay otros que te dicen, solo levanta la mano y tú ya serás salvo. Y yo les digo, si así fuera, no levantara una mano, sino que yo levantara las dos, y si es posible hasta los dos pies, pero que sé que por eso no me voy a salvar. Entonces, los hermanos separados nos leen Marcos 16:16, donde dice, el que cree y se bautice se salvará, y el que se resista a creer se condenará. Ahí está, dicen ellos, para obtener la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Pues creer en Jesucristo. Y el que no cree ya está condenado. Y como nosotros los católicos no creemos, no hacemos la voluntad de Dios según ellos, pues ya estamos condenados. O no levantamos la mano, por eso no somos salvos. Entonces ellos dicen, los católicos ya están condenados. Muy bien, ¿qué piensa la Iglesia Católica al respecto? La Iglesia Católica nos dice que para que nosotros podamos alcanzar la salvación, si en dado caso no hubiésemos sabido de que ya existía Dios, que ya existía Jesucristo, es decir, antes de que llegara la evangelización a América, ¿cómo se podían salvar las personas? ¿Cómo podían encontrar la salvación? Y nos dice la Iglesia Católica, a través de su conciencia. Su conciencia es la que va a hablar en ellos cómo es que están viviendo, si están haciendo el bien o están haciendo el mal. Hermanos y hermanas, y es que uno al hacer un ejercicio de cómo vive según su conciencia, pues uno se da cuenta que la verdad es una verdadera guía, la conciencia, para decirnos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Vean, cuando uno está haciendo las cosas bien, se siente tranquilo, feliz y en paz. Pero cuando está haciendo las cosas mal, la misma conciencia le dicta a uno que no está haciendo bien las cosas.
y piensa que todo el mundo lo está viendo y piensa que todo el mundo lo está señalando o piensa que todo el mundo está hablando de uno, pero hermanos y hermanas, es la conciencia la que nos está hablando que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, según la Iglesia Católica, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, bastaba la conciencia para poder encontrar la salvación. Entonces, algo que tenemos que tener claro hoy es que el único que da la salvación es Cristo. Muy bien. Ahora bien, ¿por medio de quién? Por medio de la Iglesia Católica. O sea, Jesús es complementario, se complementa con la Iglesia. No es que solamente por creer en Él yo voy a encontrar la salvación, sino que ha dejado una iglesia y por medio de ella nosotros podemos encontrar la salvación. Así que no es levantando las manos, no es aceptando al Señor, no es haciendo una oración en el parque, en el bus, en el trabajo, allá donde te encuentran, allá donde te evangelizan, que encontrás la salvación. Es creyendo en Jesús y perteneciendo a la iglesia que Cristo dejó. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven. Por eso vino Jesús a este mundo, por eso Jesús murió en una cruz, porque Él quiere que todos los hombres se salven. Ahora bien, pero Jesús no nos viene a obligar, a exigir, sino que nos deja nuestra propia libertad para que nosotros elijamos y busquemos esa salvación. Pero Dios no ha venido a condenar a nadie, ha venido a salvarnos. Entonces, ¿y por qué los protestantes dicen, si tú levantas la mano, eres salvo, si no, ya eres condenado? Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Muy bien. Ahora vamos a reflexionar en dos partes por qué nosotros decimos que es por medio de la Iglesia Católica que nosotros podemos encontrar esa salvación. Vean, para salvarnos, dice la Biblia, vamos a leer lo que nos dice San Mateo capítulo 7, versículo 21. San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no basta con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. ¿Quién dice que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y aquí nosotros vamos a meditar y a partir de este texto bíblico lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es: ¿en qué consiste hacer la voluntad del Padre? Porque aquí nos habla claro a todos. No es el que me dice Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces, ¿cómo yo voy a descubrir, cómo yo voy a saber si estoy haciendo la voluntad del Padre? Punto número 1. Si yo estoy en la iglesia que Cristo fundó, como lo vimos en el primer tema en este programa, entonces quiere decir que ya estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Porque estoy en la iglesia que Él dejó, no estoy en un changarrito, no estoy en un car wash, no estoy allí a la orilla de la calle, no estoy en el parque, sino que estoy en la iglesia que Cristo fundó. Pero dije, es una parte, porque se complementa con ¿qué más? Se complementa con vivir los sacramentos. Mira qué interesante, vivir los sacramentos. Cuando yo estoy en la iglesia que funda Cristo, cuando yo cumplo, cuando yo vivo los sacramentos, entonces yo estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Y cuáles son esos sacramentos? Pues el bautismo, la confirmación, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio, etc. Si yo soy cristiano católico, tengo que estar viviendo estos sacramentos. Bautizados somos todos, probablemente, confirmados también, pero si tú eres católico y no te has casado por la iglesia, no estás cumpliendo, haciendo la voluntad del Padre, no estás haciendo la voluntad del Padre.
Muy bien, entonces dice que hay que vivir los sacramentos para hacer la voluntad del Padre, pero hay dos sacramentos en sí que se nos exige que nosotros tenemos que estarlos viviendo, practicando, porque son el alimento espiritual, y uno es la Eucaristía. Para nosotros los cristianos, como hemos estado viendo en toda la semana pasada, para nosotros los cristianos la Eucaristía tiene que ser el alimento espiritual de nosotros. Tiene que ser ese alimento espiritual para fortalecer nuestra vida. Pero si yo soy católico y no comulgo y no recibo el cuerpo de Cristo, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre? No, porque es a través de estos sacramentos de la Eucaristía y de la confesión que yo voy cumpliendo la voluntad del Padre. Oiga lo que nos dice San Juan capítulo 6, versículo 3, 53-54. En verdad te digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mire qué interesante es estar en gracia para recibir el cuerpo de Cristo, porque dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Usted y yo queremos tener vida eterna, no solamente estar en la iglesia que fundó Cristo, sino tener vida eterna. ¿Y cómo lo voy a lograr? Practicando, viviendo este sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué algunos no comulgan? Pues porque no cumplen los requisitos, porque están viviendo en fornicación, porque no se quieren casar, porque todavía no se conocen con su esposa o con su esposo, y ya tienen 10, 12 hijos y todavía no se conocen. Ya tienen 20, 25 años de estar juntos y por eso todavía no se quieren casar, porque no se han conocido. Hermanos y hermanas, si tú aún no has dado ese paso para el sacramento del matrimonio, hazlo, porque mira el efecto que hace cuando estamos en gracia de Dios, y es el sacramento del matrimonio que nos lleva a esto, a que nosotros podamos recibir el cuerpo de Cristo. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Usted y yo queremos tener vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comulgar el cuerpo de Cristo. Y dice Jesús, y yo lo resucitaré el último día. Todos queremos resucitar, y queremos resucitar para la vida eterna, para el reino de los cielos. Entonces, hay que alimentarnos con el sacramento de la Eucaristía. Muy bien. Entonces el segundo punto, dije, era vivir los sacramentos, y uno de ellos es la Eucaristía. Siempre que podamos, hagámoslo, hermanos. Siempre que podamos, hagámoslo, pero hagámoslo si estamos en gracia de Dios. El otro de los sacramentos que nos ayudan a nuestra vida espiritual es la confesión. Dice San Juan 20, 22, 23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Palabra del Señor. Interesante esta reflexión, hermanos. ¿A quién Jesús le dio el poder de perdonar los pecados? Se lo dio a los apóstoles. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Jesús no le dio poder a una piedra, no le dio poder a un árbol, no le dio poder a una pared, porque los hermanos separados dicen: yo me confieso directamente con Dios. Jesús dice a los apóstoles, a ellos les dio el poder, y como vimos en el tema de la jerarquía, ¿quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa autoridad aquí en la tierra de perdonar nuestros pecados? Es los sacerdotes. Los sacerdotes tienen ese poder. Por lo tanto, hay que confesarse. ¿Qué pasa si nosotros no nos bañamos un día, 2 días, 3 días o una semana? Pues andamos sucios y cualquiera se da cuenta de que no nos bañamos. Entonces, así es nuestra alma. Cuando nosotros no nos confesamos, está sucia. Y a veces pasamos hasta 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no nos confesamos. Hermanos y hermanas, si tú tienes esa posibilidad, y acércate al sacramento de la confesión. Decía San Francisco de Asís que él se confesaba todos los días. Imagínense, gracias a eso, él llegó a ser santo. Si tú y yo queremos ser santos, pues acudamos al sacramento de la confesión. Entonces, estos sacramentos, tanto la Eucaristía como
la confesión son el alimento espiritual. Si nosotros no aguantamos un día sin comer o 2 días y nos debilitamos, quiere decir que si nosotros no comulgamos y no nos confesamos, pues nuestra alma, nuestro espíritu está débil, porque esos son el alimento de nuestra vida espiritual. Y repito, pasamos años y años sin confesarnos. Hoy es la oportunidad para que nosotros hagamos el esfuerzo de vivir en gracia de Dios y hacer la voluntad del Padre, como lo dice Mateo 7:21. Y punto número 3, para cerrar este tema, ¿en qué consiste hacer la voluntad del Padre? Consiste en que vivamos unidos, San Juan 17:21 dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entre ellos no hay división. Hermanos y hermanas, tú estás haciendo la voluntad del Padre, pues tratemos de vivir en unidad. ¿En unidad con quién? Primero, con nuestra familia. Segundo, con nuestra comunidad. Y en tercero, con la iglesia. No tiene que haber división de nada en nuestras parroquias, en nuestras comunidades o en nuestra familia. Pero me dirán ustedes, hermano y hermano, hoy en día es complicado vivir la unidad, porque muchas veces ni en la familia vivimos unidos, y es cierto, muchas veces ni en la familia vivimos unidos. Pero ¿cuál es el sueño de Jesús? De que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor, lo dice San Juan capítulo 10, versículo 16. Entonces, hermanos y hermanas, para hacer la voluntad del Padre, para encontrar la salvación personal, ¿qué tengo que hacer? Primero, creer en Jesucristo, muy bien. Segundo, estar en la iglesia que Él fundó. Tercero, vivir los sacramentos, vivir esos sacramentos y también vivir en unidad. Si nosotros estamos en ese camino, si estamos en ese proceso, pues estamos obteniendo esa salvación. Pero como la salvación no es de un momento, sino que tenemos que perseverar. San Mateo capítulo 24, versículo 13 dice: el que persevera hasta el final, ese se salvará. San Mateo 24, 13. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Yo no puedo decir, ya soy salvo, porque ya estoy casado, porque estoy en la verdadera iglesia, porque vivo los sacramentos. No, el que persevera hasta el final, porque hoy puedo estar en gracia, porque hoy puedo estar haciendo la voluntad de Dios, pero si el día de mañana yo caigo, yo fallo, entonces ¿de qué me sirvió todo esto? Como dijo Mateo 7:21, no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. Yo los invito a que perseveremos luchando y buscando esta salvación hasta el último día de nuestra vida. Y hasta aquí el tema de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche porque tú nos has dado la salvación por medio de la Iglesia Católica. Gracias porque tú no condenas a nadie, sino que nos amas y nos quieres y nos prometes y nos das esa salvación si nosotros la queremos obtener. Gracias, Señor, también por darnos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Por eso vamos a terminar esta oración rezando el Ave María desde aquí de la Catedral de San Miguel a nuestra patrona, la Reina de la Paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, los espero el próximo lunes. Bendiciones.